Buenas noches, estas son las noticias hoy martes 24 de septiembre de 2013. En este momento hacemos contacto con CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal, saludando a nuestros televidentes residentes en los Estados Unidos. Telepaís vía USA, un pedacito de Colombia bajo la óptica noticiosa. Presidente de la República Juan Manuel Santos defendió soberanía jurídica de Colombia ante Asamblea de la ONU en Nueva York. Precandidato por el Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga pide renuncia del candidato al Senado José Obdulio Gaviria. El ex asesor presidencial afirmó que no responderá con agravios a tal iniciativa. Fiscalía General de la Nación no prorrogó orden de captura en contra del excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo. La medida busca que éste tenga garantías de defensa en un juicio. Alcaldía Mayor de Bogotá cancela partido de esta noche entre Millonarios y Nacional en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Encuentro entre Santa Fe y Equidad a la deriva por posible suspensión. Procuraduría formuló cargos al exsecretario de Salud de Bogotá, Héctor Zambrano. Cohecho y celebración indebida de contratos hacen parte de los mismos. Procurador Alejandro Ordóñez pide a la Corte no pronunciarse sobre demanda contra aumento del umbral para las próximas elecciones. Partidos políticos crean estrategias para no desaparecer. Jalón de orejas del alcalde de Bogotá al ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas. Gustavo Petro aseguró que falta de autorización para inversión de recursos en hospitales trae consecuencias graves a los usuarios del sistema. Telepaís, con nuestra gente al día. Telepaís informa. La Alcaldía Mayor de Bogotá canceló el partido programado para esta noche entre Millonarios y Nacional en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá. La medida se toma por los recientes actos de violencia en la que hinchas han muerto por la intolerancia de fanáticos de las llamadas barras bravas. La Secretaría de Gobierno de Bogotá anunció la suspensión del juego entre Millonarios y Atlético Nacional por los incidentes de la noche de este lunes en el que murieron 2 hinchas. No hay partido hoy. Y no hay partido porque no estamos para días de fiesta. Este es un día de luto y no podíamos estar nosotros festejando algo que no nos merecemos, de no haber respetado la vida. La muerte de los 2 jóvenes en Bogotá, sumada a la de un exmilitar el pasado sábado a manos de hinchas del fútbol, despertó el repudio tras los lamentables hechos. Hoy no hay partido de fútbol porque no puede haber fiesta cuando en las calles hay muertes. Entonces queda suspendido el partido de fútbol. Bogotá no se puede convertir en un festín para que entonces los hinchas a nombre de una camiseta estén ultrajando, vulnerando, golpeando y asesinando a gentes honorables y a jóvenes que se merecen todo el respeto. En el primer hecho murió Carlos Andrés Medellín, de 20 años, que arrojó 4 capturados. En el segundo incidente, al parecer un hincha que portaba camiseta de Millonarios atacó al joven Carlos Javier Rodríguez, de 22 años. El presidente Juan Manuel Santos defendió la soberanía jurídica de Colombia ante la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. El jefe de Estado pidió apoyo frente al proceso de paz que se vive en Cuba y habló de la lucha contra el narcotráfico que se vive en el país. Con un discurso muy internacional, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, se refirió ante la Asamblea Nacional de la ONU en Nueva York sobre diferentes temas coyunturales en el país. En primer lugar, priorizó la importancia de la colaboración bilateral con otros gobiernos en búsqueda de la paz, resaltando los diálogos que se desarrollan actualmente con la guerrilla de las FARC, conversaciones que pueden llegar a poner fin al conflicto armado del país, el cual durante los últimos 50 años ha dejado cerca de 220.000 personas muertas. Hoy estamos ante la mejor oportunidad, una oportunidad real, tal vez la última, de poner fin al conflicto,
Y no podría morir tranquilo si no hago todo lo que esté a mi alcance para aprovecharlo. Mi generación no ha conocido un solo día de paz. El mandatario colombiano enfatizó que es necesario que la comunidad internacional entienda que en el país lo que se pretende es alcanzar la paz, pero sin sacrificar los derechos de las víctimas y sin restarle importancia a la necesidad de que los responsables de los delitos de lesa humanidad paguen por sus responsabilidades. En esta parte del discurso hizo un llamado directo a la Corte Internacional para que brinde su apoyo en un escenario de posconflicto. Quiero ser claro, no habrá impunidad por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática. Por el contrario, esta es la primera vez que Colombia se toma en serio la obligación de lucha contra la impunidad por los hechos cometidos en nuestro conflicto armado. Asimismo, se refirió sobre el avance que está teniendo el país en la lucha por la erradicación del narcotráfico. Para Santos, esta se convierte en la principal fuente de enriquecimiento de los grupos ilegales. Por eso, con su extinción se estaría dando lugar a una sociedad más incluyente y con mejores oportunidades de desarrollo social. Esta actividad ilícita ha sido la principal fuente de financiación y de violencia y del terrorismo en mi país, y yo diría que en el mundo en los últimos tiempos. Sin la influencia nefasta del narcotráfico que aviva la hoguera de nuestra guerra, estoy seguro de que este habría terminado. Entre tanto, resaltó que Colombia ha sido pionero en la implementación de justicia transicional en medio del conflicto armado. Por eso, ante la ONU, el presidente Santos pide respeto a las demás naciones por el derecho a hacer la paz. Podemos decir que hemos sido pioneros en la implementación de medidas de justicia transicional en medio del conflicto, poniendo en un lugar prioritario la satisfacción de los derechos de las víctimas. Al término del discurso dijo que busca que en Colombia no exista más el dolor de las víctimas. Por último, afirmó que espera que el fin del conflicto sea la buena noticia que traiga el presidente de Colombia en un año a esta misma Asamblea Internacional. La Fiscalía General de la Nación no prorrogó la orden de captura en contra del excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo. La medida busca brindar garantías para que éste se entregue por voluntad propia y tenga una adecuada defensa en su juicio. La Fiscalía General de la Nación, a través del jefe de la Unidad Anticorrupción, Mario Montes, señaló que se tomó la decisión de no prorrogar la orden de captura que emitió hace más de un año un juez de control de garantías contra el alto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo. Explicó que esto se hace con el fin de que Restrepo se pueda defender en un juicio en Colombia. No obstante, recalcó que el proceso sigue su marcha y la medida de aseguramiento sigue en pie. Es importante dejar retado que el proceso sigue su marcha, que la medida de aseguramiento sigue vigente. Lo que pasa es que la Fiscalía no prorrogó la medida dentro, al haberse vencido el año por la cual fue ordenada por parte del juez. Eso no quiere indicar que más adelante, si la Fiscalía lo considera conveniente, pueda volver a solicitar ante un juez de control de garantías que se expida una nueva orden de captura con vigencia de un año. Por ello, el nombre de la Fiscalía le envió un mensaje a Luis Carlos Restrepo para que se haga presente en el proceso, indicando que se le brindarán todas las garantías. El llamado es que se haga presente en el proceso, que la Fiscalía le da todas las garantías y que de parte de la Fiscalía General de la Nación y sus altos directivos está toda la disposición para brindarle todas las garantías que como ciudadano merece. Por este mismo proceso, el jefe de la Unidad Anticorrupción señaló que no hay persecución por parte de la Fiscalía hacia Restrepo, que por el contrario, con esta decisión, él podrá regresar a Colombia y arreglar su situación judicial con las garantías necesarias. El alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, realizó un llamado de atención al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. El mandatario distrital aseguró que la falta de autorización para hacer uso de los recursos en la adecuación de hospitales está afectando la prestación del servicio a los usuarios de la capital. El alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, aseguró que pese a que el gobierno distrital quisiera invertir masivamente en la infraestructura hospitalaria, las cuentas por pagar no lo han permitido, culpando en parte al gobierno nacional por no autorizar el uso de recursos en esta materia. El Ministerio de Hacienda no da la autorización para que la Secretaría de Salud haga uso de esos recursos para
construir infraestructuras en los hospitales públicos de la ciudad de Bogotá, realmente estamos llegando a un grado, yo diría, de tontería, el tener tan cuantiosos recursos guardados en los bancos privados, mientras nuestros hospitales públicos se van quedando sin consultorio, se van quedando sin la maquinaria, la tecnología adecuada para salvar vidas humanas. El burgomaestre dijo que no lograba entender un Estado que guardaba el dinero en vez de invertirlo. Un sistema de salud así no sirve. Un sistema de salud así es un estado inconstitucional de cosas. Instó al secretario de Salud para que masivamente presentara tutelas por el derecho a la vida si los recursos respectivos no eran liberados. Para que podamos garantizar que el dinero público, que es de la ciudad de Bogotá, pero que necesita esas firmas de funcionarios públicos, pueda de verdad convertirse en vida para la ciudadanía bogotana. Finalmente dijo que esperaba que en la próxima reunión de secretarios de salud que se llevaría a cabo en la ciudad de Santa Marta, se coordinara la fuerza suficiente para que el sistema de salud irracional que hoy se vivía dejara de tener sentido en Colombia, fortaleciendo así los sistemas de salud que garantizaran el derecho a la vida. El gobierno nacional definió el cronograma para trabajar problemáticas del agro colombiano en 7 mesas de negociación. Las jornadas se abordarán temas de insumos, semillas, créditos, salvaguardas comerciales, contrabando, derechos humanos y medio ambiente. Las fechas fueron definidas por el actual ministro del Interior, Aurelio Iragorri, y con ellas se busca tener una reforma de fondo del gremio. Los líderes de los movimientos campesinos de Cundinamarca, Boyacá y Nariño se mostraron confiados frente a la celeridad con la que se está abordando la crisis. Desde la Guajira hasta la Amazonía, este país es tuyo, dilo con todo el orgullo. Vive sus cafetales y sus llanos orientales, vive la flor en Medellín y toda Colombia, de principio a fin. Viaja por Colombia, vivera con alegría, viaja por Colombia. Para todo lo que quieres vivir, la respuesta es Colombia. En la Comisión Primera del Senado se discutió este martes la seguridad alimentaria del país. Los sectores más vulnerables, como los estratos bajos, así como la población de infantes, madres gestantes y ancianos, lideran las prioridades del Congreso para la asignación de nuevos recursos. Hoy en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes se llevó a cabo el debate del proyecto de ley 027 de 2013, por el cual se establece el derecho fundamental a una alimentación digna. El Estado garantizará la disponibilidad, acceso, calidad y aceptabilidad cultural de los alimentos a lo largo del ciclo vital, como elemento constitutivo de la dignidad humana. En el debate se destacaron los casos en los que hay pérdida de alimentos en el país. Por ejemplo, con el reciente paro agrario hubo miles de toneladas que se perdieron. El tema de los alimentos en Colombia no pasa porque sea un derecho fundamental. El tema de los alimentos en Colombia pasa por una verdadera reforma agraria que tenemos que hacer nosotros acá. El tema de los alimentos en Colombia no pasa por el tema del paro agrario y por los arreglos que hoy está haciendo el gobierno, arreglos que son pañitos de agua tibia. En este proyecto de ley se contempla que la producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también la construcción de obras de infraestructura física, adecuación de tierras y dará especial atención al apoyo y estímulo a quienes dediquen a la producción y distribución de alimentos. Vaya a las plazas de mercado y verá que la comida la botamos. En un paro agrario, la leche la echamos a los canales de aguas residuales. Aquí la comida se pudre y se daña. Entonces, me parece que la intención es buena, pero yo creo que tenemos es que hacer algo diferente que nos puede llevar a que en Colombia haya muchos alimentos, haya una buena distribución de los alimentos.
Esta iniciativa legislativa surge debido a la crítica situación por la que está pasando hoy en día el país en el tema alimentario. Se afirma que los paros han ayudado a agudizar aún más la crisis. Se espera que el proyecto de ley sea votado la próxima semana, ya que hoy por falta de quórum tuvo que ser postergado. El contrato de arrendamiento de vehículos para el Concejo de Bogotá fue prorrogado por 6 meses con una adición presupuestal de 642 millones de pesos, el cual será tramitado por la Secretaría de Hacienda Distrital. El Fondo de Vigilancia y Seguridad anunció la prórroga por 6 meses del contrato 151 de 2008 por requerimiento del Concejo de Bogotá, tramitado a través de la Secretaría Distrital de Hacienda, lo que permitirá a la ciudad alquilar vehículos por valor de 2.800.000 pesos y no por 3.700.000 pesos, como se venía dando hasta ahora, evidenciando un ahorro del 13%. Esta adición, esta prórroga, se da teniendo en cuenta que desde el 2012 tanto Secretaría de Hacienda como el Consejo Distrital vienen analizando otras alternativas que hoy no se han materializado. Una de las mayor opcionadas alternativas es suscribir un convenio interadministrativo entre la Unidad Nacional de Protección y la Secretaría de Hacienda. Este tema a hoy no se ha podido materializar, por ende la Secretaría de Hacienda y el Consejo Distrital le solicitan al Fondo de Vigilancia adicione y prorrogue este contrato hasta tanto todas estas gestiones que ellos vienen adelantando para suplir esta necesidad se lleven a cabo. De esta manera serán entregados 38 vehículos a los cabildantes y 8 más que harán las veces de sustitutos, 5 nuevos y el respectivo mantenimiento preventivo y correctivo en concesionarios. En su momento, la administración de ese momento determinó que la mejor opción para poder suplir esa necesidad de tener vehículos, de que los honorables concejales contaran con vehículos, fue la de suscribir ese convenio con el Fondo de Vigilancia. Es decir, la relación entre el Consejo de Bogotá y el Fondo de Vigilancia directamente y jurídicamente no existen. Existe en este momento a través de ese convenio suscrito con la Secretaría de Hacienda. El Fondo de Vigilancia de Seguridad de Bogotá solicitó sea reportado con antelación si persiste la necesidad de vehículos en el Concejo de Bogotá, para de esta manera adicionar, prorrogar o iniciar un nuevo proceso licitatorio. El gobierno nacional recibió una donación por 8 millones de euros por parte de la Unión Europea para luchar contra la corrupción en el país. El convenio presupuestado para 4 años de ejecución permitirá la implementación de un estatuto frente a este tema, así como el impulso a sectores como salud, agua y minas. Hoy en la Presidencia de la República, el secretario de Transparencia informó que la Unión Europea hizo una donación al país de 8 millones de euros con el fin de luchar contra la corrupción. El convenio permitirá la implementación y monitoreo de un estatuto anticorrupción y asimismo el impulso, coordinación y seguimiento a la política de transparencia en el país. El secretario de Transparencia de la República, Rafael Merchán, reflexiona sobre la importancia de esta colaboración. Estos 8 millones de euros que recibimos hoy del gobierno de la Unión Europea, que además de ser un gesto de confianza en todo lo que viene haciendo el gobierno nacional y las instituciones públicas para frenar la corrupción, nos va a permitir tener herramientas, tener instrumentos tanto para la parte preventiva como la parte sancionatoria. Entre los principales destinos que tendrán los recursos se destacan los sectores de la salud, agua y minas, buscando siempre la implementación de estrategias de transparencia e integridad. El secretario Merchán destaca que gran parte del aporte de la Unión Europea se destinará a trabajar tanto en el sector público como en el privado, en todas las regiones del país. Hay otros sectores con los cuales también se van a trabajar. Vamos a trabajar con el sector de aguas, por ejemplo, que es un tema donde hay que hacerle mucho seguimiento a las millonarias inversiones que se están haciendo en acueductos, pero en ningún momento es porque fueran los más corruptos, por decirlo así, sino simplemente que como no podíamos abarcar todos los sectores, nos pareció interesante trabajar por ahí, pero insisto, con un carácter muy preventivo y con instrumentos que le permitan a las entidades fortalecer su capacidad de enfrentar la corrupción. De igual forma, se enfatizará el apoyo a auditorías visibles con la participación ciudadana para la ejecución de obras. Se impulsarán los sistemas de información para fortalecer los datos sobre la corrupción.
Para este tema de la lucha contra actividades ilícitas en el país, se tendrá la judicialización y coordinación con la Fiscalía General de la Nación con el fin de priorizar la información y ejecución de los procesos. A tempranas horas del día, la Procuraduría General formuló pliego de cargos al exsecretario de Salud de Bogotá, Héctor Zambrano, señalado de haber cometido irregularidades para favorecer a los contratistas Emilio Tapia y Julio Gómez en lo referente a la prestación de servicios de ambulancias en la capital. Esta mañana la Procuraduría le imputó cargos disciplinarios al exsecretario de Salud Héctor Zambrano por los delitos de cohecho propio e interés indebido en la prestación de servicios, ambos a título de dolo. Esto al considerar que Zambrano era consciente de que estaba incurriendo en un acto ilegal al acordar una promesa remuneratoria del 10% con los contratistas Emilio Tapia, Julio Gómez y el concejal Hipólito Moreno sobre la adjudicación de los servicios de ambulancias en Bogotá. Héctor Zambrano, a recibir una promesa remuneratoria de los señores Federico Gaviria, Emilio Tapia e Hipólito Moreno para direccionar la licitación FF-DS-LP 006 del 2009, realizó probablemente una conducta de cohecho propio, teniendo en cuenta que para la época de los hechos era quien fungía como secretario distrital de salud, siendo la persona encargada de adjudicar el contrato y suscribirlo. El procurador del caso señaló que, según lo documentado, las promesas de remuneración se llevaron a cabo en reuniones que Zambrano sostuvo con las personas mencionadas y que ahora están siendo investigadas por los mismos hechos en el carrusel de los contratos. Héctor Zambrano, en su calidad de secretario de Salud del Distrito y director del Fondo Financiero Distrital de Salud, al parecer se interesó en forma indebida, en provecho propio y de terceros, en la adjudicación del proceso licitatorio, irregularmente afectó el deber funcional sin justificación alguno y desconoció los principios jurídicos de igualdad, moralidad, imparcialidad, eficacia y transparencia. Por su parte, el abogado del exsecretario de Salud le presentó al procurador del caso unos documentos en los que les indicaba que por eventos similares a los enunciados en el pliego de cargos, ya la Procuraduría Distrital había investigado, por lo que pidió que se revise si con la actuación anterior se está vulnerando el debido proceso, ya que nadie puede ser investigado dos veces por los mismos hechos. De esta manera, la diligencia quedó reprogramada para el próximo 21 de octubre. Cabe anotar que los hechos en materia de investigación disciplinaria son graves y de hallarse culpable, Zambrano puede recibir una sanción de entre 15 y 20 años de inhabilidad. De manera formal se iniciarán las obras para el servicio de alcantarillado en San Andrés. Así lo ordenó el Consejo de Estado. El Tribunal Administrativo determinó que la falta de un acuerdo ha provocado serios casos de contaminación, puesto que no se cuenta con un mecanismo adecuado para el vertimiento de aguas. En ese sentido, indicó que al no realizar ningún tipo de tratamiento, se están afectando las fuentes hídricas, por lo que dio un plazo de 6 meses para la preparación e inicio de ejecución de las mismas. Con ello, se espera que el ecosistema del archipiélago, que se encuentra en alto riesgo de contaminación, pueda tener una solución de manera oportuna. La Autoridad Nacional de Televisión se vincula al 5º Encuentro Latinoamericano de Gobiernos Locales en Territorios Indígenas, Yetaraguay, construyendo políticas públicas con enfoque diferencial. Cartagena, Colombia, octubre 2, 3 y 4 de 2013. En este encuentro de gobiernos locales se busca contribuir al desarrollo de estrategias para el diseño e implementación de políticas públicas con enfoque diferencial desde los pueblos indígenas de Latinoamérica, desde la gobernabilidad y territorio, identidad cultural, participación y consulta previa, mujer indígena y pluralismo jurídico. Organiza OPIAC, Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana. Apoya Gobierno colombiano. Algunas cosas no tienen marcha atrás, pero otras pueden cambiar. La Fiscalía General de la Nación cuenta con unidades especiales que investigan los delitos contra los derechos humanos. Denúncielos. Usted es la clave para hacer de este un país más justo. Entre abril de 2012 y marzo de 2013, el porcentaje de personas que disfrutaron de actividades turísticas superó el 26%.
La ciudad con mayor participación fue Bogotá y la que obtuvo la cifra más baja fue Montería. El anuncio se dio luego de que el DANE revelara la encuesta de gasto interno de ese sector. Según la encuesta realizada por el DANE entre abril de 2012 y marzo de 2013, el 26,4% de los hogares colombianos hizo turismo en el país. Bogotá presentó el mayor número de participación con el 18,9%, mientras que Barranquilla con 9,7%, Montería con 8,9% y Cartagena con 7,2% fueron las ciudades que presentaron menor participación. Con respecto a porcentaje de personas que realizaron turismo, tenemos un total de 15,2%. En Bogotá 18,9%, Manizales 18,2%, Cali 16,3%, Pasto 15,0% y Ibagué 14,9%. Los más pequeños, con respecto a hogares, Cartagena 7,2%, Montería 8,9%. En la encuesta se evidenció que el 44,5% de las personas realizaron viajes con motivo de turismo. El principal medio de transporte utilizado es el terrestre particular con 47,2% y el terrestre público con 43,5%, mientras que el aéreo fue utilizado por el 9,1% de las personas que hicieron turismo. Principal medio de transporte terrestre público 43,5%, terrestre particular 47,2% y aéreo 9,1%. Es muy interesante que ahora con todas las vías que se están llevando a cabo, que están construyendo, pues esto se va a potencializar seguramente de manera muy interesante. En esta encuesta también se conoció que el 4,2% de los hogares son propietarios de una segunda vivienda que es utilizada para descanso, mientras que el 65,1% se aloja en viviendas de familiares y amigos, seguido de hoteles con 21%. El gasto per cápita diario por persona en las 13 principales ciudades es de 57.611 pesos y el promedio de notadas es del 4,4%. En el caso de los destinos escogidos, las personas realizaron turismo o excursionismo principalmente dentro del mismo departamento y en un menor porcentaje en departamentos vecinos. Para las personas que no realizaron turismo, el motivo principal es el económico con 36,5% y los motivos que menos afectaron son los de seguridad con 0,8% y factores climáticos con 0,2%. Y ahora saludamos a Maritza Peña, quien reporta desde la ciudad de Nueva York acerca de la información del día en los Estados Unidos. Adelante, Maritza, con todas las noticias desde la Gran Manzana. Muchísimas gracias, Jorge Barón, y saludos a toda Colombia desde la ciudad de Nueva York. Esta es la información para el noticiero Telepaís. El número de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, que disminuyó en el 2009 debido a la recesión, ha venido creciendo conforme ha mejorado la economía y ahora se finaliza el conteo de 11,7 millones de personas, según un informe divulgado hoy por el Centro de Investigación Pew. Los mexicanos sin documentos legales en el país conforman el 52% de los indocumentados. Según el estudio, el 60% de los indocumentados continúan conglomerados en 6 estados: California, Florida, Illinois, Nueva York, Nueva Jersey y Texas. Empeora el país porque no hay trabajo y cada día en las viviendas pues se va reduciendo el espacio, entonces pues yo creo que sí perjudica un poco, ¿no? En el 2002, el número de detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México fue de 362,000, un buen número de indocumentados provenientes de otros países latinoamericanos, mientras que el número de detenciones de indocumentados mexicanos continuó en declive, según el informe. Para mí lo beneficia porque ellos todos son muy buenos trabajadores. Yo pienso que muy rico que los reciban a todos del país que vengan. Igual les ayudan a ellos, les colaboran en sus trabajos y me parece que todo debería ser como muy bonito también para los latinos o la gente que viene de afuera que trabajen aquí en ese país. Este ha sido nuestro informe desde la ciudad de Nueva York para el noticiero Telepaís en Bogotá, Colombia. Ahora regresamos al estudio con Jorge Barón. Gracias, Maritza, por su informe desde la ciudad de Nueva York. Y en otras noticias, la Alcaldía Mayor de Bogotá lanza una nueva campaña para difundir los derechos de reparación integral, la cual durará 3 meses. Con ello, la capital del país se consolida como líder frente a este tema, alcanzando logros como la atención de más de 400.000 personas víctimas del desplazamiento en el país.
Casi 2 años después de creada la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, los resultados revelan que el fenómeno del desplazamiento no cede y que Bogotá se convirtió en la ciudad con mayor recepción de víctimas del conflicto armado interno en Colombia. Por esta razón se lanzó la segunda parte de la campaña Bogotá te da la mano. La solidaridad que nosotros pedimos a través de esta campaña es que le reconozcamos sus derechos todos los bogotanos y las bogotanas y los habitantes de esta ciudad para que no revictimicemos las personas. Ese es uno de los objetivos de esta campaña. Y el segundo objetivo, que va dirigida hacia las víctimas como tal, es para que ellos sepan a dónde ir, que sepan que hay 7 centros Dignificar, que sepan que Bogotá Humana les da la mano, reconoce sus derechos y los atiende. Esta campaña pretende evidenciar el cambio de vida que sufren los campesinos desplazados por causa de la violencia y sensibilizar a los ciudadanos sobre el sueño del retorno de las víctimas a sus tierras para recuperar su calidad de vida y la ciudadanía, perdidas por el fenómeno del desplazamiento. El comportamiento ciudadano general con los desplazados, con las víctimas, ha sido de mucha indiferencia. Por eso arrancamos con una campaña de sensibilización, diciendo, ¿sabes quién soy? Pues aquí estoy. Bueno, y este año, esta es la campaña que estamos lanzando hoy, que es más en una perspectiva de cómo logramos recuperar el proyecto de vida de las víctimas, cómo logramos devolverles sus derechos, cómo logramos que las víctimas puedan o volver a sus tierras y recuperar sus proyectos de vida o quedarse en Bogotá, pero en condición de ciudadanía. Bogotá es receptora de víctimas desde el año 2002. Con corte al 31 de agosto de 2013 se han reportado un total de 415.174 víctimas, que corresponden a 98.921 hogares víctimas de desplazamiento forzado. La ANDI y el Ministerio del Medio Ambiente adelantan estrategias para recolectar cerca de 700 toneladas de medicamentos adulterados en el país. Con ello se busca evitar afectaciones en la salud de los consumidores al momento de ingerirlos y capacitar a los mismos para reconocer cuáles están en buen estado. Luego de 3 años de implementar el programa de posconsumo de medicamentos vencidos liderado por la Cámara Farmacéutica de la ANDI, con la cual se pretende evitar la reutilización de los mismos. Es un programa que se encarga de la recolección de medicamentos vencidos, parcialmente consumidos o de envases de medicamentos, para darles una disposición final ambientalmente adecuada. Igualmente, con este programa se previene la falsificación, adulteración y contrabando de medicamentos. Un proyecto que ha sido apoyado por el Ministerio de Ambiente desde 2010, en el cual se ha logrado un resultado positivo. A la fecha hemos recogido 70 toneladas, a hoy, 70 toneladas de medicamentos. Tenemos 553 contenedores ubicados a lo largo del país. Y tenemos un promedio de recolección punto mes de 4.000 kilos. Medicamentos que anteriormente no tenían un buen fin, pues eran usados para falsificar los mismos. Estos empaques vacíos de medicamentos y estas cajas de medicamentos eran a veces utilizadas por personas para adulterarlos o para falsificarlos. Como le comentaba anteriormente, uno de los pilares fundamentales del programa es la salud pública a través de la prevención de la falsificación, adulteración y contrabando de medicamentos. Por esta razón, el próximo 30 de septiembre es el Día Planeta Punto Azul para la recolección masiva de medicamentos vencidos en todo el territorio nacional y prevenir el contrabando y adulteración de los mismos. Los puntos azules están dispuestos en todo el territorio nacional en superficies grandes en donde se venden los mismos. La Comisión Quinta de la Cámara de Representantes estudia el presupuesto que será destinado de manera específica al sector agrario en el país. El análisis se da luego de la crisis del campo que se ha agudizado en los últimos meses y que a la fecha tiene mesas de negociación en zonas como el Cauca. Hoy en la Comisión Quinta del Senado de la República se llevó a cabo un debate de discusión sobre la situación actual del agro colombiano. Una vez más se discute el presupuesto que tendrá para el próximo año, pues preocupa la importante reducción que se prevé. Por eso resulta fundamental que el gobierno colombiano haga un efectivo control político al desarrollo rural y agropecuario. Aquí está el presupuesto 2014 que ustedes están debatiendo en las comisiones conjuntas. Esperemos, miren lo triste que para el sector agropecuario, el Ministerio de Agricultura una reducción del 37%. Es decir, en términos totales del presupuesto del Ministerio de Agricultura y entidades adscritas,
pasa de 2.13 billones en 2013 a 1.443 billones. Durante el debate, uno de los principales temas que se tuvo en cuenta fue la forma como impactarán los diferentes TLC en el país. Se asegura que este debe ser un aspecto que se debe analizar con cuidado, teniendo en cuenta los beneficios que aporta y el impacto hacia el sector agropecuario, reconociendo que la crisis por la que está pasando actualmente no es obligatoriamente por este tema. El TLC debemos tener revisarlos con mucho cuidado. El TLC, la visión del TLC es buena, pero desafortunadamente algunos casos, como el caso de la harina, ha traído grandes problemas para el sector arrocero y harinero. Había unos precios base, y hoy esos precios base, con 10.200 pesos que hoy le está comprando los harineros, pues precisamente quiebran a los arroceros. Otro de los temas que se mencionó y que contó con la participación del ministro de Agricultura está relacionado con el contrato de construcción del puente Pasacaballos Barú y todo lo relacionado con las comunidades, presupuesto y demás alcances que tendrá la construcción. Quedó en firme la condena de 40 años de prisión a 3 militares por falso positivo. Así lo decidió la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. El alto tribunal no aceptó el recurso extraordinario de casación interpuesto en contra de la sentencia, que a su vez dejaba en firme el fallo emitido por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado, en el cual se encontraron culpables a los uniformados de los delitos de homicidio y secuestro agravado. Los hechos, materia de investigación, se presentaron en marzo de 1997, cuando los detenidos registraron el abatimiento de 2 supuestos guerrilleros de las FARC en combates con la 4ª Brigada del Ejército Nacional que opera en la zona. Se pudo determinar que estos jóvenes que fueron asesinados no hacían parte de dicho grupo guerrillero. Las autoridades de Bucaramanga, Santander, están preocupados por las constantes riñas que se dan en las calles de la ciudad. Por esta razón, las autoridades han empezado una toma de decisiones para evitar que estas conductas se sigan presentando. Una de las cosas más preocupantes es que en las riñas las mujeres son las principales participantes. En Sevilla, Valle del Cauca, estudiantes presentaron intoxicación después de que alguno de los jóvenes llevara una esencia de piña que contenía alta concentración, lo cual provocó que algunos de los estudiantes se marearan, se les durmieran sus extremidades y demás. Por esta razón, las autoridades inician una investigación, pues aseguran que este tipo de productos no son vendidos en la zona. Una explosión de pólvora incautada por la policía se salió de control en La Estrella, Antioquia. Bomberos realizaban la detonación de manera vigilada, pero la onda explosiva detonó otros 600 kilos de pólvora que serían activados más tarde, causando pánico en la comunidad. Integrantes de la Comisión Primera del Senado de la República pidieron este martes ejercer mayores controles sobre las falsas cooperativas de vigilancia de trabajo asociado, las cuales violan los principios de cooperativismo solidario y los derechos laborales de miles de asociados. Este es el debate para que se fortalezcan las cooperativas, pero las cooperativas como deben ser y como deben funcionar. No las cooperativas, entre comillas, de papel. Al debate de control político que se realizó en el Salón Guillermo Valencia del Capitolio Nacional, asistieron el ministro de Trabajo, además de diferentes líderes sindicales de este tipo de empresas. Una juez negó la solicitud para archivar el proceso que se adelanta en contra del ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria por su presunta participación en el delito de calumnia agravada. En su decisión, la funcionaria judicial determinó que las 3 retractaciones presentadas como prueba por la defensa del señalado no cumplen con los requisitos exigidos en el proceso. Esta tarde la juez 28 de conocimiento negó la solicitud de archivar el proceso que se adelanta en contra del ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria por haber señalado en una columna de opinión de un periódico de circulación nacional a 3 sindicatos del Valle del Cauca de tener nexos con las FARC. Según la juez, en las 3 retractaciones que presentó la defensa de Gaviria no se evidenció un cumplimiento de los requisitos exigidos, es decir, que este no aceptó su responsabilidad por el delito que fue acusado. El artículo circuló en 3 diarios de amplia circulación nacional y regional. Reconoce su pecado en una falta, pero no acepta su autoría o participación en la materialización de estas afirmaciones. La administradora de justicia señaló que en 3 oportunidades Obdulio Gaviria, por medio de su abogado, ha tratado de buscar una preclusión y esto ha evitado que se dé inicio a la audiencia preparatoria.
Pareciera que estas condiciones anotadas están encaminadas a dilatar el proceso, buscando así la prescriptibilidad de la acción jurídica. La decisión de la juez fue apelada nuevamente por la defensa del procesado y la representante de la Procuraduría, quien en la audiencia pasada había apoyado la solicitud de archivar el proceso. Cabe indicar que el representante de las víctimas señaló que después de que se publicara la columna de opinión de Gaviria, los miembros del sindicato recibieron amenazas por parte de las Águilas Negras, por lo que tuvieron que refugiarse fuera del país. De manera formal se instaló en el Atlántico la sede de la Fundación Buen Gobierno. Así lo anunció el exministro Germán Vargas Lleras, quien manifestó que acogerá la solicitud del procurador Alejandro Ordóñez. Lleras se refirió a la carta que éste le envió al presidente Juan Manuel Santos en relación con el papel que cumple la Fundación como agitadora de ideas a favor de su gobierno. El exministro resaltó que se han realizado proyectos de inversión social que alcanzan los 9 billones de pesos y que por ello es importante buscar la reelección de esos aportes y estrategias en beneficio del país. Esa es la entidad que llega a todos los rincones del país. La puerta hacia la igualdad de oportunidades. Esta es tu entidad. La entidad de tus hijos, de tus hermanos, de tu familia, de tus amigos. Esta es la entidad de todos los colombianos. Este es el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. un SENA justo y moderno, público e incluyente. Año tras año nos mantenemos como la entidad más querida por los colombianos. Este es un SENA público. Esto es construir un país justo. Estamos transformando a Colombia. Con una inversión superior a los 25.000 billones de pesos, la Secretaría de Salud del Distrito Capital entregó a la ciudad 53 nuevos vehículos, entre los que se encuentran ambulancias y cuatrimotos. El alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, y el secretario de Salud, Aldo Cadena, entregaron a la ciudad 53 nuevos recursos para la atención prehospitalaria, dentro de los cuales se encuentran 49 ambulancias, 5 vehículos de respuesta rápida y 2 cuatrimotos. Hace hoy entrega por segunda vez de diciembre a esta parte de un número significativo de ambulancias y de vehículos rápidos para atender las urgencias que se presenten en Bogotá. Las urgencias, las emergencias, los desastres, es decir, toda la atención prehospitalaria. La meta del sistema de salud de la ciudad será contar además en este año con 41 recursos nuevos, equivalentes a 10.000 millones de pesos. ¿Significa ello que mejoramos la calidad del servicio? ¿Significa que acortamos el tiempo de la respuesta para atender los llamados de auxilio que nos hacen de diferentes puntos de la ciudad? Auxilio de urgencia, de emergencia o de desastre. Significa que vamos a salvar muchas más vidas con esta atención inmediata a cada uno de los llamados. Pero significa también que estamos fortaleciendo lo público, uno de los puntos centrales del programa de la Bogotá Humana. En la actualidad, la dirección del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias cuenta con más de 159 recursos para la atención prehospitalaria, entre ambulancias básicas, medicalizadas, de salud mental, equipos de comando en salud y de respuesta rápida, equinos y cuatrimotos, consolidándose como el referente nacional y latinoamericano en manejo de este tipo de atención. El presidente de Colpensiones se mostró satisfecho al entregar detalles de las tutelas que han sido resueltas en los últimos meses por la entidad.
El presidente de Colpensiones, Mauricio Olivera, se mostró positivo al informar que de las 312.000 solicitudes de pensiones que se tenían represadas, a la fecha la entidad ha resuelto 132.000, por lo que quedan pendientes solo 180.000, que incluyen también tutelas. Sin embargo, recalcó que el Seguro Social solo había reportado 80.000 solicitudes sin resolver cuando se realizó el cambio a Colpensiones, por lo que los logros alcanzados por la entidad han doblado el porcentaje. En este momento, de las 312.000 solicitudes de pensiones que estaban represadas en el Instituto de Seguros Sociales, Colpensiones tiene por resolver 180.000. Son solicitudes, son tutelas, hay toda clase de solicitudes y de distancias. El funcionario dijo que toda la entidad está trabajando en resolver las solicitudes pendientes antes de que finalice este año, puesto que la Corte Constitucional hace poco más de un mes hizo una advertencia de sancionar a Colpensiones si no se cumple lo acordado con el gobierno nacional. Toda la organización está volcada en resolver eso. Esos plazos, estamos trabajando por grupos, priorizando cada uno de los grupos y estamos metiéndole toda la ficha para resolverlo con los plazos que nos dio la Corte. Olivera también indicó que a la situación, que aunque va por buen camino, se le suman las solicitudes de los colombianos que llegan diariamente a la entidad, buscando que se les dé una respuesta positiva y lograr así un beneficio para su vejez. Por ello se ha tenido que contratar más personal, que ha sido dividido en 2 grupos de trabajo para estudiar las historias de las solicitantes y sus casos. De esta manera resolver los represamientos en el menor tiempo posible. Por último, señaló que este año en el país cerca de 132.000 trabajadores se pensionarán. Esta cifra nunca se había alcanzado en el país, ya que el mayor número se presentó en el 2010 con cerca de 89.000 pensionados. Y estas fueron las noticias en Telepaís. La cita es mañana aquí por el Canal 1 y CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal. Y recuerde, mi gente de Colombia, que somos un país echado pa'lante. Muy buenas noches y hasta mañana. Ante la mejor oportunidad, una oportunidad real, tal vez la última, de poner fin al conflicto. Y no podría morir tranquilo si no hago todo lo que esté a mi alcance para aprovecharlo. Mi generación no ha conocido un solo día de paz. El mandatario colombiano enfatizó que es necesario que la comunidad internacional entienda que en el país lo que se pretende es alcanzar la paz, pero sin sacrificar los derechos de las víctimas y sin restarle importancia a la necesidad de que los responsables de los delitos de lesa humanidad paguen por sus responsabilidades. En esta parte del discurso hizo un llamado directo a la Corte Internacional para que brinde su apoyo en un escenario de posconflicto. Quiero ser claro, no habrá impunidad por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática. Por el contrario, esta es la primera vez que Colombia se toma en serio la obligación de lucha contra la impunidad por los hechos cometidos en nuestro conflicto armado. Asimismo, se refirió sobre el avance que está teniendo el país en la lucha por la erradicación del narcotráfico. Para Santos, esta se convierte en la principal fuente de enriquecimiento de los grupos ilegales. Por eso, con su extinción se estaría dando lugar a una sociedad más incluyente y con mejores oportunidades de desarrollo social. Esta actividad ilícita ha sido la principal fuente de financiación y de violencia y del terrorismo en mi país, y yo diría que en el mundo en los últimos tiempos. Sin la Héctor Zambrano, cohecho y celebración indebida de contratos hacen parte de los mismos. Procurador Alejandro Ordóñez pide a la Corte no pronunciarse sobre demanda contra aumento del umbral para las próximas elecciones. Partidos políticos crean estrategias para no desaparecer. Jalón de orejas del alcalde de Bogotá al ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas. Gustavo Petro aseguró que falta de autorización para inversión de recursos en hospitales trae consecuencias graves a los usuarios del sistema. Telepaís, con nuestra gente al día. Telepaís informa. La Alcaldía Mayor de Bogotá canceló el partido
programado para esta noche entre Millonarios y Nacional en el estadio Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá. La medida se toma por los recientes actos de violencia en la que hinchas han muerto por la intolerancia de fanáticos de las llamadas barras bravas. La Secretaría de Gobierno de Bogotá anunció la suspensión del juego entre Millonarios y Atlético Nacional por los incidentes de la noche de este lunes en el que murieron 2 hinchas. No hay partido hoy. Y no hay partido porque no estamos para días de fiesta. Este es un día de luto y no podíamos estar nosotros festejando algo que no nos merecemos, de no haber respetado. La influencia nefasta del narcotráfico que aviva la hoguera de nuestra guerra, estoy seguro de que este habría terminado. Entre tanto, resaltó que Colombia ha sido pionero en la implementación de justicia transicional en medio del conflicto armado. Por eso, ante la ONU, el presidente Santos pide respeto a las demás naciones por el derecho a hacer la paz. Podemos decir que hemos sido pioneros en la implementación de medidas de justicia transicional en medio del conflicto, poniendo en un lugar prioritario la satisfacción de los derechos de las víctimas. Al término del discurso dijo que busca que en Colombia no exista más el dolor de las víctimas. Por último, afirmó que espera que el fin del conflicto sea la buena noticia que traiga el presidente de Colombia en un año a esta misma Asamblea Internacional. La Fiscalía General de la Nación no prorrogó la orden de captura en contra del excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo. La medida busca brindar garantías para que éste se entregue por voluntad propia y tenga una adecuada defensa en su juicio. La Fiscalía General de la Nación, a través del jefe de la Unidad Anticorrupción, Mario Montes, señaló que se tomó la decisión de no prorrogar la orden de captura que emitió hace más de un año un juez de control de garantías contra el alto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo. Explicó que esto se hace con el fin de que Restrepo se pueda defender en un juicio en Colombia. No obstante, recalcó que el proceso sigue su marcha y la medida de aseguramiento sigue en pie. Es importante dejar retado que el proceso sigue su marcha, que la medida de aseguramiento sigue vigente. Lo que pasa es que la Fiscalía no prorrogó. Muy buenas noches, estas son las noticias hoy martes 24 de septiembre de 2013. En este momento hacemos contacto con CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal, saludando a nuestros televidentes residentes en los Estados Unidos. Telepaís vía USA, un pedacito de Colombia bajo la óptica noticiosa. Presidente de la República Juan Manuel Santos defendió soberanía jurídica de Colombia ante Asamblea de la ONU en Nueva York. Precandidato por el Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga pide renuncia del candidato al Senado José Obdulio Gaviria. El ex asesor presidencial afirmó que no responderá con agravios a tal iniciativa. Fiscalía General de la Nación no prorrogó orden de captura en contra del excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo. La medida busca que éste tenga garantías de defensa en un juicio. Alcaldía Mayor de Bogotá cancela partido de esta noche entre Millonarios y Nacional en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Encuentro entre Santa Fe y Equidad a la deriva por posible suspensión. Procuraduría formuló cargos al exsecretario de Salud de Bogotá. La muerte de los 2 jóvenes en Bogotá, sumada a la de un exmilitar el pasado sábado a manos de hinchas del fútbol, despertó el repudio tras los lamentables hechos. Hoy no hay partido de fútbol porque no puede haber fiesta cuando en las calles hay muertes. Entonces queda suspendido el partido de fútbol. Bogotá no se puede convertir en un festín para que entonces los hinchas a nombre de una camiseta estén ultrajando, vulnerando, golpeando y asesinando a gentes honorables y a jóvenes que se merecen todo el respeto. En el primer hecho murió Carlos Andrés Medellín de 20 años, que arrojó 4 capturados. En el segundo incidente, al parecer un hincha que portaba camiseta de Millonarios atacó al joven Carlos Javier Rodríguez de 22 años.
El presidente Juan Manuel Santos defendió la soberanía jurídica de Colombia ante la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. El jefe de Estado pidió apoyo frente al proceso de paz que se vive en Cuba y habló de la lucha contra el narcotráfico que se vive en el país. Con un discurso muy internacional, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, se refirió ante la Asamblea Nacional de la ONU Nueva York sobre diferentes temas coyunturales en el país. En primer lugar, priorizó la importancia de la colaboración bilateral con otros gobiernos en búsqueda de la paz, resaltando los diálogos que se desarrollan actualmente con la guerrilla de las FARC, conversaciones que pueden llegar a poner fin al conflicto armado del país, el cual durante los últimos 50 años ha dejado cerca de 220.000 personas muertas. Hoy estamos